Bueno, seguimos con el tema de la física y sus magnitudes. Hemos visto, magnitud en física, habíamos dicho que esto es lo que se puede medir, o lo que se pueda medir. Habíamos dado esos ejemplos. Pero vamos a destacar dos tipos de magnitudes que hay en física, la escalar y la vectorial. Para empezar con un ejemplo introductorio, el desplazamiento. Bueno, vamos a ver si hicimos como un juego, donde vimos a ver si en función de las consignas que yo les iba dando, todos podíamos interpretar lo mismo, exactamente lo mismo. La primera consigna dice, a partir del punto A, que podría ser este, moverse 5 unidades y marcar un punto B. Bueno, lo primero que surgió es, ¿a qué le llamo unidades? Vamos a suponer que eso es una unidad. Y el otro tema que surgió, ¿para dónde? Entonces, establecemos un sistema de referencia. Vamos a suponer que en el punto A es el centro de nuestro sistema de referencia, con las coordenadas matemáticas, pero parecería que algunos podrían llegar a tomar infinitos caminos. Por ejemplo, uno dijo que el desplazamiento sería así, el otro así, y así, por poner algunos. Entonces, con la información esa, no era suficiente. O sea, sabemos que nos tenemos que mover 5 unidades, pero no para dónde. Entonces, una segunda información que le dimos fue la dirección que sea horizontal. Bueno, entonces, también usando esa comunidad, de las infinitas posibilidades, pero quedaban dos. O sea, seguía siendo ambiguo. Y por último, dimos el sentido, o sea, hacia la izquierda. Bien. Recién ahí, teniendo como base, podíamos eh, todos interpretar el mismo desplazamiento, de A hasta B. O sea que la magnitud de desplazamiento necesitaba tres informaciones para quedar definida exactamente. Este tipo de magnitud se lo denomina vectorial. Entonces, como resumen, tenemos dos magnitudes escalares vectoriales. Las escalares requieren de una sola información, que sería su módulo, o el valor numérico. Y las vectoriales necesitan tres informaciones, aparte del módulo, la dirección y el sentido. Por eso la mejor manera de interpretarlos es una flecha. La flecha tiene todos sus elementos. Pasa por una dirección, una recta imaginaria, que sería la dirección. Tiene un tamaño, que sería el módulo, y el sentido para dónde va en la dirección. Entonces, matemática, lo que es un número, en física es magnitud escalar, y lo que en matemática es un vector, en física se llama magnitud vectorial. Por definición, magnitud escalar es aquella que queda totalmente determinada por un número y una unidad. Por ejemplo, cuando decimos el volumen de una botella, y decimos 1 litro, 700 centímetros cúbicos, y así. Magnitud vectorial es aquella que además de la información que da la magnitud escalar, da dos informaciones más, dirección y sentido. Bueno, los elementos de un vector. Una magnitud vectorial que analizaremos como ejemplo es el desplazamiento. La magnitud vectorial tiene la siguiente simbología. El vector con una letra y una flecha, arriba, se representa por una flecha geométricamente, y como ejemplo de desplazamiento vamos a indicar desplazamiento vertical hacia abajo de 3 metros. Y ahí tenemos cómo sería la simbología. Bueno, esto representa el vector, D sería el desplazamiento, de minúscula, con la flechita arriba. El signo representa el sentido, ¿no? Que dice hacia abajo. El 3 es el módulo, cuán grande es el vector. El m en este caso sería solamente la unidad en que se está midiendo, en este caso el desplazamiento en metros. Y j es el versor que me indica, el versor unitario que me indica la dirección. Más adelante vamos a ver en detalle que es el vector unitario, j, con ese techito arriba. Entonces, para representarlo tenemos, este es el versor j, que es el vector unitario, que me dice que está en la dirección de la y, o vertical. Y ahí está el vector del desplazamiento. Negativo y con módulo 3.
Vamos a ver el vector como par ordenado. Un vector puede definirse a partir de sus coordenadas cartesianas. Este es el vector B y se da un par ordenado, que sea la primera componente en el eje X y la segunda componente en el eje Y. Y se escribe así. Se llama par ordenado porque la primera representa el horizontal y la segunda la componente vertical. El vector se representa con un punto de aplicación en el origen de coordenadas y su extremo en las coordenadas de ambos ejes. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el vector 2, 5 sería este, coordenada 2 en X, 5 en Y. El vector menos 4, 4, menos 4 en X, 4 en Y. El vector menos 5, menos 3, menos 5 en X, menos 3 en Y. Y el vector 4, menos 3, 4 en X, menos 3 en Y. Y ahí quedaría representado. En forma, esto se llama forma de par ordenado. El módulo es la longitud del vector. Su simbología es la siguiente. Yo tengo el vector, el tamaño sería el módulo, y se lo pone entre dos barras verticales. Por ejemplo, el que vimos recién, el vector menos 3, su módulo se pone así y da como valor positivo. Siempre da positivo porque puede ser mayor o igual que 0. 0 sería el vector nulo y de ahí en adelante. La definición matemática de módulo es esta, por si quieren revisarlo de matemática. De ahí viene el nombre de módulo. Módulo o función o valor absoluto, que es una función que da el valor siempre positivo de lo que esté dentro del módulo. Bueno, ¿cómo se calcula el módulo? Utilizaremos el teorema de Pitágoras. Para ello usaremos las componentes de un vector según los ejes cartesianos. Entonces yo tengo el vector, ubico un sistema de referencia para ver sus componentes. Entonces, dado el vector B, si yo alumbrase como si fuese de arriba, se proyecta una sombra horizontal, que sería la componente en X, que llamo Bx. Y si proyecto desde el horizontal, se proyecta una sombra en el eje vertical, que le llamo componente en Y. Se observa un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa, fíjense, si yo traslado el vector, es la hipotenusa y los catetos serían las componentes. Entonces ahí aplico el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Nada más que acá yo en vez de poner hipotenusa, yo pongo el vector, el módulo. Y las componentes serían los dos catetos. Como a mí me interesa el módulo, despejo la potencia y esta sería la fórmula que les va a servir para calcular el módulo de cualquier vector, en función de sus componentes. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este. Yo quiero calcular el módulo usando esa fórmula. La componente en X es 3 y la en Y es 4. Entonces, resolviendo, me va quedando 5. Y ahí calculé. Bueno, falta otra información del vector, que es la dirección y sentido. Se ha quedado un sistema de referencia, una fórmula de escribir completamente un vector es dando, aparte del módulo, en qué dirección y en qué sentido está. Una manera de medir la dirección es tomar el ángulo, medido en sentido antihorario. Ahí ustedes ven ese sentido horario, antihorario sería al revés, se mide entre el vector y el semieje positivo de las X, como ven ahí en la figura, el ángulo alfa. A esta forma de escribir un vector se la denomina forma polar. ¿Y cómo se escribe? Muy parecido a la forma de par ordenado, nada más que la primer componente es el módulo del vector, que ya lo aprendimos a calcular con Pitágoras, y la otra componente es el ángulo. Con esas dos informaciones yo ya doy precisión del vector. Un ejemplo de vectores expresados en forma polar. Por ejemplo, este vector 4, 45 grados quedaría acá. ¿Sí? El vector 5, 135 grados quedaría acá.
El vector 3, 270 grados, quedaría ahí, y el vector 6, 300 grados, quedaría acá. Recuerden que siempre el vector, el ángulo, se mide, por ejemplo, empezando por el primero, desde el eje acá hasta acá. El segundo vector, que está en rojo, siempre fíjense de dónde arranco el ángulo, desde el semieje positivo de las X. El verde, y en sentido antihorario. Este sería el tercer vector, da toda la vuelta y queda acá. Y el último, que está con celeste, siempre arranca del semieje positivo, y llega acá, 300 grados. Ese se llama forma polar. Otra forma de escribir un vector en dos o tres dimensiones es mediante versores, que es lo que vimos hoy, que les dije que íbamos a ver más adelante, que son vectores unitarios de módulo 1, como ven ahí en el gráfico, ya que en la multiplicación no afectan nada, que indican el valor de las componentes en cada dirección de los ejes cartesianos. Por ejemplo, el I se llama el vector unitario versor en el eje X, el J se le llama el vector unitario o versor en el eje Y, y K se le llama el vector unitario o versor en el eje Z. Vamos a hacer un ejemplo en dos dimensiones, lo cual también puede extenderse hasta tres. Ahí yo tengo un vector con sus componentes en X y en Y. La forma de par ordenado sería así, componente en X, componente en Y. La forma versorial quedaría ahora así. Se ponen los términos, el primer término con Y es la componente en X, el segundo término con J es la componente vertical, con Y. A ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el vector 2, 5, pasado a forma versorial, sería 2 en Y, 5 en J. Este vector menos 4, 4 sería menos 4i más 4j. El vector menos 5, menos 3 sería menos 5 en i, menos 3 en j. Y el último vector, 4 menos 3, sería 4 en i y menos 3 en j. Son muy similares. Ya que en resumen, y para terminar, un vector se puede expresar de tres formas. La forma par ordenado, indicando sus componentes cartesianos en los ejes x y y, como ve ahí, bx, by. De forma versorial, indicando también sus componentes cartesianas en los ejes x y y quedaría así, y j, los versores, y la forma polar, donde se indican su módulo y el ángulo, medido siempre desde el semieje positivo de las x. Bueno, queda para mañana ver cómo se pasa de la forma polar a las otras dos.